Hola, bienvenidos a nuestra sala de museo. Somos de la licenciatura Ciencias de la Educación y es un placer para mí guiarlos en este espacio que preparamos para la materia de Historia y Filosofía 2. Hola, muy buen día. Bienvenidos sean todos a este museo virtual donde abordaremos el tema acerca del humanismo. En esta sala les hablaré acerca del humanismo, ya que el humanismo es una corriente de pensamiento que surgió en oposición al pensamiento teológico en el que Dios era el garante y el centro de la vida. Origen del humanismo. El humanismo es una corriente filosófica cultural que corre paralela al Renacimiento, cuya característica fundamental es el interés por el ser humano, el cual representa la perfección sobre todas las cosas. Asimismo, les mencionaré en este apartado las características del humanismo, ya que resaltaron 4 principales características. Una fue las obras y autores clásicos que tienen una gran importancia. 2. Se desarrollaron ciencias y áreas de conocimiento como la filosofía, la retórica, la historia y la literatura. Y 3. Rompe con la Edad Media principios y valores predominantes. Por último, tenemos la cuarta característica que fue que hizo accesible el conocimiento. Siguiendo de la educación humanista, la humanidad fue el conocimiento de interés que cultivaba al hombre. En el Renacimiento renacen las artes y las costumbres de la antigua clásica. Les hablaré acerca de un filósofo. Erasmo de Rotterdam fue un sacerdote, teólogo y filósofo, entre otras muchas más ocupaciones, destacando por intentar modernizar la Iglesia católica, ya que la consideraban demasiado inmóvil ideológicamente. Realizó traducciones e interpretaciones del Nuevo Testamento. Fue muy criticado por los sacerdotes más conservadores de la Iglesia y muy reconocido por otros. Siguiendo del autor Tomás Moro, quien nació el 7 de febrero de 1478 en Londres y falleció el 6 de julio de 1535. Él fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés. Utopía fue una de sus obras que destacó porque fue muy célebre y que fue escrita íntegramente en latín. También tenemos a Michel de Montaigne, quien nació el 28 de febrero de 1533 y falleció el 13 de septiembre de 1582. Fue creador de los ensayos y del género literario para poder transmitir las críticas. Y por último, tenemos al autor Luis Vives, quien nació el 8 de marzo de 1492 en Valencia y falleció el 6 de mayo de 1540. Él fue un filósofo, pedagogo, escritor y profesor. Fue un reformista de los métodos de enseñanza y pedagogía. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por tu atención. Espero haya sido de su agrado. Ahora vamos a dar un paseo y daremos un pequeño vistazo a lo que es la etapa del Renacimiento a la Ilustración. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Museo Virtual de la materia de Historia y Filosofía de la Educación con la profesora Alejandra Rodríguez Yáñez. A continuación yo les voy a hablar del área del Renacimiento a la Ilustración, comenzando por la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. Se extendió unas décadas después en gran parte de Europa Occidental y América anglosajona. Se concluyó entre el año de 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad. Pasó de ser una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializado y mecanizado. En la siguiente área nos encontramos con algunos de sus inventos fundamentales, que fue la introducción de la máquina de vapor. Está dada por James Watt, patentada en el año de 1769. Para las distintas industrias fue un paso definitivo al éxito, y sobre todo dentro de la revolución industrial, ya que aumentó espectacularmente la capacidad de producción.
La máquina de vapor es un motor de combustión que transforma la energía térmica de una cantidad de agua a energía mecánica, utilizada en diferentes máquinas que llegaron en esa época, como es el ferrocarril. El ferrocarril es un medio de transporte ferroviario que transporta personas y mercancías guiado por vía férrea. ¿A qué nos referimos con esto? Se entiende que normalmente trabaja por medio de carriles o rieles que son de acero o hierro, hacen un camino o vía férrea sobre el cual circulan los trenes. Dentro de esta clasificación se incluye el medio de transporte como tipo guiado, por decirlo así, y permiten mantener una levitación magnética. Gracias. A continuación, en el siguiente espacio, tendremos el tema de clases sociales. Mi nombre es Araceli Maquedo Urrutia. Yo te voy a hablar de la sala 2 del tema las clases sociales. Vamos a empezar hablando de qué es una clase social. Una clase social es un grupo de individuos en una sociedad caracterizada por su papel en el sistema y el cual va formando parte de la riqueza de ella misma. Te voy a hablar de cómo eran, empezando en el tema del Renacimiento, el cual nos da una nueva versión de la clase social, la que muchos conocemos como el tema de la burguesía, surgida en Italia por comerciantes y artesanos. Una clase social medieval estaba construida por 3 clases sociales, las cuales eran la nobleza, el clero y el pueblo. Ahora te voy a hablar de algunos puntos importantes del Renacimiento y por qué su clase social fue muy conocida. Hablamos de que existían las sociales privilegiados, en el cual primordialmente estaba el rey, el clero y parte de la nobleza. Tenemos que su ascenso más importante fue el tema de la burguesía, ya que fue una de sus bases importantes. Un tema muy relevante en ella es que también la iglesia pierde en su momento el poder y es asumido por las personas más pudientes en ese tiempo. Tenemos el tema de la Ilustración, el cual nos habla de burócratas y mercaderes, criollos, maestros y artesanos, pequeños comerciantes, mulatos, trabajadores manuales y urbanos. Nos habla también de indios, los cuales los consideran como artesanos, y los que estaban muy debajo de todos eran los considerados trabajadores, pero no especializados. Como puedes ver en esta imagen, te muestro cómo las clases más privilegiadas vestían. Puedes ver cómo vestía un rey y la nobleza y cuáles eran sus bases fundamentales en su vestimenta. Tenemos al punto muy importante en el que se basa la iglesia, ya que en el Renacimiento, antes de que fuera derrotada por la burguesía, era la que mandaba ahí hasta que se fueron mucho por la fe de Dios. Aquí puedes apreciar cómo es la diferencia en las clases sociales, ya que aquí ves a los comerciantes y a las personas trabajadoras pero no especializadas. Y por último te tengo una muestra de las partes de las vestimentas que lleva lo que es una mujer y un hombre. Y para cerrar el tema, te tengo una pirámide en donde podemos observar que en el tema de los privilegiados tenemos al rey. De ahí nos sigue el duque, el obispo, que son pertenecientes a la nobleza y el clero. Tenemos a la baronesa, el hidalgo y el monje. Y hablando del tema de los no privilegiados, empezando por la clase alta burguesía, tenemos a burguesa y banquero, tenemos al proletariado, pero ya del tema de los campesinos, ya que en el tema de los no privilegiados teníamos 2 clases sociales, por así decirlo, en lo que estaba el campo y la ciudad, como lo puedes mostrar en la imagen. Tenemos por los más abajo, que es el jornalero y el bracero. Y en el tema de la ciudad tenemos a la criada, mozonero y mendigo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Demos un paseo y aprendamos cómo es que surge el teatro. Bienvenidos a la sala 3. Aquí veremos cómo surge el teatro. El teatro se desarrolla en las cortes y palacios con gran despliegue y acompañado de danza y música con espectacular vestuario.
El teatro renacentista tiene como característica principal la imitación de los autores clásicos grecolatinos. Los géneros tratados son la tragedia, el drama y la comedia. Algunos de los autores más importantes de esa época son Bernabé Torres Narro. Reunió en un volumen titulado Propagandía su obra dramática. Juan de la Encina, denominado como el patriarca del teatro español o padre de la escena castellana. Y por último, Lope de Rueda. Es sin duda el autor más representativo de este momento. En 1554 crea su primera compañía cosechando un gran éxito. Fue llamado Terencio Sevillano. Siguiendo el recorrido, pasaremos a nuestra sala sobre el modernismo. El modernismo es una corriente de renovación artística que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Destaca su interés en romper los estilos tradicionales, en la búsqueda de nuevas formas de expresión y de estética, ya que, como podemos ver aquí, se revolucionó mucho lo que es el arte, en cuestión de que muchas personas o autores sobre todo buscaron la forma de expresarse de una manera diferente, como podemos observarlo aquí ahorita en el museo. De igual forma, continuando, podemos observar que sus características es que tiene la ruptura de las reglas, que él está considerado lo tradicionalmente, ya que busca nuevos estilos para continuar expresando su arte, y se expresó mucho en la arquitectura. Tiene una nueva ideología y de estilo que rompieron con el realismo, la creencia de que es la verdad relativa y no existe una verdad absoluta, porque, como mencioné, buscan romper todos esos estilos que se tenían acostumbrados. De esta forma voy a mostrarle unos ejemplos de cómo el modernismo se pudo innovar en el arte de 1000 maneras. En la educación del modernismo, en la etapa infantil, el aporte de los padres era esencial, ya que se tenía que respetar las etapas progresivas del niño. Y en cuestión de esto, ellos tenían que aprender lo que era la literatura, el griego, el latín, la ciencia, los artes, ya que intentaban que el niño memorizara todo, ya que en esos momentos al niño intentaban hacerlo aprender como un adulto. Lo bueno de esto es que la mujer pudo revolucionarse más en cuestión de la escuela, ya que había más instituciones que le permitían el aprender. Después de esto podemos observar claramente cómo igual las aulas no estaban preparadas para esto, porque técnicamente estamos hablando que las escuelas apenas sí tienen un lugar donde estudiar. Aquí tenemos igual después a Jean-Jacques Rousseau, que él agarra y ve los principios que tiene por el niño, ya que el niño es el centro y el fin de la educación. Ok, seguimos por este lado del museo con Juan Enrique, quien define la educación como el arte de guiar a los niños para que sea capaz de adaptarse a la sociedad. Herbart tiene un interés por el aprendizaje y la alfabetización. También analiza los procesos básicos de la comprensión. El modernismo en la pedagogía. La pedagogía se constituye como un saber sistemático a partir de las preocupaciones de la modernidad. La pedagogía que inicia en la modernidad ha permitido la producción y sistematización de múltiples discursos. Sus acotaciones en el modernismo fue el surgimiento del ferrocarril, también aparece la doctrina del materialismo y una crisis espiritual del occidente que inició en el siglo XX y duró hasta la Primera Guerra Mundial. El modernismo literario tuvo varias etapas, que fue la primera etapa fue la preciosista. Esta etapa predomina los temas exóticos y símbolos de la antigüedad.
La etapa 2 fue el cosmopolita. Los escritores modernistas procesaban una devoción. Y la tercera etapa fue la mondonovista, que valorizaba las raíces hispánicas y los temas sociales políticos de la época. Temas que se tomaron en el modernismo de América fue el culto a la belleza, siendo que el cisne era un símbolo de belleza. También que los escritores modernistas predominaban imágenes de la mitología grecolatina, así como personajes de épocas pasadas, como princesas, damas y caballeros. Y bueno, como fin del modernismo, tuvo partes muy importantes que hoy en día persiste, como el arte que busca la innovación y sus movimientos culturales y de educación. Pasaremos a nuestra siguiente sala, donde nos hablarán sobre el progresismo. Hola, mi nombre es Úrsula Velarde Guzmán y les voy a hablar de los antecedentes del progresismo europeo. El progresismo es una creencia política orientada hacia el desarrollo de un Estado. Busca el bienestar y la defensa, la redistribución de las raíces. Lo que los progresistas persiguen es la libertad personal y la libertad económica de mercado, basándose en el Estado o en la sociedad y buscando la desigualdad social. Las características que tienen es que son ecologistas, son feministas, pacifistas, buscan la diversidad sexual, son pragmáticos, son veganos, democráticos y vanguardistas. Europa apoyan o están en contra del aborto, de la eutanasia, son de izquierda y varían según sus posturas de cada lugar. En América Latina están asociados a muchas corrientes políticas que promueven desde el Estado benefactor, el antiimperialismo, incluso el socialismo radical o el movimiento ecologista y nacionalismo. En Estados Unidos, el ámbito izquierdista busca cambios en lo económico y lo político, romper el bipartidismo y mayor inversión en los estados en la economía, además de una política ecológica. Robert Owen y el socialismo inglés. Él nació en 1771 y murió en 1858. Teórico y activista por los derechos laborales y sociales. Es considerado el padre del laborismo inglés y del cooperativismo. Organizó comunas, por ejemplo, Nueva Armonía en Estados Unidos y Harmony Hall en Inglaterra. Luchó contra las clases sociales. Saint-Simon y el nuevo orden social. Se le considera como punto de partida de la sociología. Vivió y trabajó en la inflexión histórica que supone el paso del antiguo régimen a la modernidad. Tenía una concepción evolutiva de la sociedad, sostenía que el método positivo sería la solución a los problemas sociales. Y su teoría decía que las personas somos una máquina organizadora que puede trabajar y funcionar de manera adecuada. Nuestra siguiente expositora nos hablará sobre Saint-Simon. Buenas tardes. Hoy hablaremos de Saint-Simon y su nuevo orden social. Saint-Simon, historiador, teórico político y socialista francés, que nació en París en 1760 y falleció en 1825. Pertenecía a una familia aristocrática. Se le consideraba como un punto de partida de la sociología, puesto que vivió y trabajó en la inflexión histórica que supone el paso del antiguo régimen hacia la modernidad. Poseía una concepción evolucionista de la sociedad. Sostenía que la aplicación del método positivo sería la solución a los problemas sociales de su tiempo, generados por la revolución industrial. Reclama una historia capaz de describir la serie de desarrollos de la especie humana, en donde la sociedad es un cuerpo organizado, no un compuesto, ni una simple aglomeración de seres vivos, sino una
verdadera máquina organizadora a la que cada pieza contribuye de distinta manera, abarcando los siguientes temas de su teoría: economía, desarrollo industrial y la organización de la sociedad equitativa y productiva. Enseguida hablaremos de nuestro economista Karl Marx y el socialismo científico. Nació en 1818 y falleció en 1883. Como les mencioné, fue un economista, filósofo, sociólogo, periodista intelectual y político. Karl Marx se dedicó al análisis de los principios teóricos del comunismo y a la organización del movimiento internacional de trabajadores. Teoría social y económica creada por Karl Marx y Friedrich Engels, que define un sistema económico y político basado en la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal de los sectores económicos. Afirma que la historia de la humanidad así lo demostraba y conformaron con sus ideas y publicaciones del pensamiento socialista. El socialismo científico o marxismo, por así decirlo, presenta influencias de corrientes anteriores, destacando las que proceden de la filosofía alemana hegeliana, materialismo dialéctico, la del literario de revolucionarios como la de activistas obreros. Enseguida hablaremos de nuestra María Montessori y la pedagogía científica. María Montessori nació en 1870 y falleció en 1952. Ella hablaba de un método educativo alternativo, basado en las teorías del desarrollo. Los niños absorben como esponjas toda la información que requieren y necesitan para su actuación de vida diaria. Hola, mi nombre es José Miguel González Pérez y es un placer para mí darles la bienvenida a este museo virtual en donde yo seré su guía a través de esta sección sobre el positivismo en la educación. Acompáñenme a ser parte de esta experiencia virtual y pasemos con nuestros expositores expertos en el tema, ya que ellos nos darán la información necesaria para comprenderlo. Bienvenidos a nuestra sala de museo. El tema que abordaremos es el positivismo en la educación. Acompáñenme a esta primer parte donde veremos los antecedentes del positivismo. El primer tema que vamos a abordar son los antecedentes del positivismo, y esta es una corriente filosófica que surge en el siglo XIX en Europa. Esta afirma que el conocimiento se obtiene mediante la experiencia, y el término hace referencia a lo real, es decir, que su significado se relaciona con lo preciso, lo real y lo constructivo. El positivismo rechazaba las ideas del escepticismo, que también era una corriente filosófica, pero la cual dudaba de todo, incluso aquello que se podía comprobar mediante el método científico y que evidentemente era innegable. En la siguiente sección veremos a un filósofo muy importante dentro de lo que es el positivismo. En esta sección yo presentaré a Auguste Comte. Él es un filósofo y escritor francés que formuló la doctrina del positivismo. Nació el 19 de enero de 1789 y murió el 5 de septiembre de 1857. Su doctrina se basa en la ley de los tres estadios. Esto se basa en la crítica de la religión y la metafísica. Él, como iniciador del positivismo y la sociología científica, considera que la humanidad progresa para el bienestar y felicidad. En la siguiente sección nos presentarán a otro filósofo importante dentro del positivismo. En esta sección presentaré a William James y el empirismo radical. Él nace en 1842 y muere en 1910. Fue un filósofo estadounidense y muy destacado en la Universidad de Harvard. Esta corriente del empirismo radical surge en el siglo XVII y XVIII y mantiene la idea de que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia. Su pensamiento se relaciona justamente con esta doctrina del empirismo radical y del pragmatismo. Y esta afirma que cualquier visión del mundo está errada si solamente se queda en nivel físico, y no explica cómo el significado de los valores y de la intencionalidad llegan a surgir.
Acompáñenme a la siguiente sección, donde veremos cómo John Dewey y la experiencia educativa y democrática influyeron en lo que es el positivismo. En esta sección tenemos a John Dewey y la experiencia educativa y democrática. Él fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense que nació el 20 de octubre de 1859 y falleció el 1 de junio de 1952. Él pretendía formular una nueva base de la pedagogía en oposición a la escuela tradicional. Una de sus principales ideas y objetivos era educar al niño completo, atendiendo a su crecimiento tanto físico como emocional e intelectual. Dewey decía que una sociedad democrática ayudaba a los niños a desarrollar un carácter, es decir, el conjunto de hábitos y virtudes que les permitían realizarse de esta forma en la sociedad y así poder ser seres funcionales. Consideraban que las escuelas empleaban un método muy individualista y esto atrofiaba los impulsos sociales del niño y a su vez no permitía que se desarrollara completamente. Y el maestro no podía aprovechar pues las habilidades y los deseos de aprendizaje de cada niño. Por último, pasaremos a nuestra sección de educación y sociología. Acompáñenme. Émile Durkheim nace en 1858 y muere en 1917. Estudió filosofía en la Escuela Superior de París. La educación y la sociología en Émile Durkheim. Él fue un sociólogo y filósofo francés que estableció formalmente la sociología a bases de Karl Marx y Max Weber. Él nos habla de la educación moral, que surge como una posibilidad de transformación para la sociedad. Él define el rol social y moral. Los hechos sociales son observables de manera objetiva y los hechos morales consisten en el sentir y pensar. Durkheim menciona que la educación nos une por valores que respeta la ley, la ética y el civismo. Hemos llegado al final del recorrido. De mi parte sería todo. Espero que haya sido de su agrado y agradezco mucho su atención. Hemos pasado la última etapa de este museo, así que de nuestra parte fue un placer acompañarlos en este recorrido. Espero que les haya gustado esta experiencia. Gracias.